me he permitido estas reflexiones en relación con la forma como se le está dando por parte de los gobiernos respuesta a la pandemia del coronavirus. Empecemos por la única respuesta mayoritaria que parecen haber adoptado los gobiernos, que es el confinamiento. Confinan a la gente para que el virus no se expanda. Al respecto me hago esta pregunta. Cuando se confina la gente en un determinado lugar, localidad, ciudad, país, ¿el virus queda afuera o adentro del lugar confinado, del lugar objeto del confinamiento? La respuesta es obvia. Se confina a la gente, pero no se confina al virus. El virus está en el lugar del confinamiento y por fuera de este. Entonces se pregunta uno, ¿cómo entienden que el virus no se expande? En cambio de que sí se aumenten los contagios con el confinamiento. Muy sencillo. Al confinar la gente y el virus estar ahí, pues sencillamente la gente agrupada sufre de más contagio. Se reúnen las personas dentro del determinado lugar, dentro del determinado casa o apartamento, pues, y si el virus está por ahí, necesariamente hay contagios. Entonces, se ayuda al contagio en lugar de evitarlo. Me podrán decir qué es lo que ha resultado del confinamiento, o mejor, que el confinamiento ha dado resultados, que es lo único que ha dado resultados. Eso no es definitivamente cierto. Es a lo que recurren las autoridades, pero no es comprobadamente cierto. El Perú, que está como en el sexto lugar o séptimo lugar de mayores contagios en el mundo, ha tenido un confinamiento muy estricto, con toques de queda. Y eso no ha evitado los contagios. En cambio, países que no han confinado no tienen los contagios del Perú. Háblese de Uruguay, háblese de Suecia, háblese de algunos países del Asia. Entonces se pregunta uno, si no hay ejemplos para sostener que el confinamiento sirve, y en cambio la racionalidad nos dice que el confinamiento no va a ninguna parte porque lo que se concentra en la gente para que se infecte más. Entonces, ¿por qué? El tonto argumento del distanciamiento social, eso sí es absolutamente absurdo. Se dice que se debe tener distanciamiento social de 2 metros, una persona frente a la otra, para que no haya el contagio. Yo me hago también esta pregunta. Bien, el confinamiento lo pueden guardar los contagiados y sería a primera vista algo razonable. Si yo estoy contagiado, pues me hago a 2 metros del que no lo esté y hay menos posibilidades de contagio. Bien, pero yo me hago esta pregunta. Si bien los contagiados guardan el distanciamiento social, mi pregunta es, ¿el virus también guarda el distanciamiento social? ¿También un virus en relación con otro guarda los 2 metros? Entonces, ¿para qué? Si no es el contagiado, es el virus el que contagia directamente. Entonces, si no hay distanciamiento del virus, mucho menos vamos a pretender que ese distanciamiento sirva para algo.
porque el virus está en el ambiente. Si una persona que está haciendo fila frente a un supermercado ocupa un lugar que es ocupado inmediatamente por otra, pues el virus y la persona de adelante que estaba contagiada permaneció ahí, el que llega se contagia. Es sencillamente lo que planteo. Los virus no obedecen a distanciamiento social, entonces ¿para qué sirve esa medida? La toma de temperatura. Eso sí es absolutamente ridículo. La toma de temperatura para entrar a los establecimientos, a los bancos, a los establecimientos comerciales, a los almacenes de grandes superficies. Bien, me he permitido yo preguntarle a muchos que toman esa temperatura si ha habido casos de gente que no dejen entrar porque tengan la temperatura elevada. Y en muchos de ellos, pues ninguno me ha dicho a mí lo contrario. Me dicen, no, ninguno. Tomamos la temperatura y le decimos, pero nadie ha venido con fiebre, nunca. Bueno, eso lo uno. Pero lo más importante, 10 de 10 personas, 8 son asintomáticas. Quiere decir que si estamos hablando de contagios, de 10 personas, por decirlo, contagiadas, hay 8 que no presentan síntomas. Y si los síntomas son fiebre, o si un síntoma es la fiebre, pues sencillamente esos, ¿para qué se les toma la temperatura a esos contagiados? Con tomarles la temperatura no evitamos que los contagiados que no muestran altas temperaturas entren al almacén. Entonces, ¿eso qué sentido tiene? Si se cuelan 8 de 10 que no presentan síntomas de fiebre, entonces, ¿para qué se toma? ¿Para qué se toma esa temperatura? Y el análisis final que se hace es que existe la inmunidad natural, que es en lo que resulta la solución siempre. Habrá un momento en que el virus se expanda lo suficiente para que la relación de contagio sea 1 o -1 y se disminuya el contagio y por consiguiente las muertes. Si es esto así, lo mejor es esperar que la gente se contagie lo más posible, sobre todo los jóvenes que tienen menos posibilidad, para lograr ese límite o ese nivel en el que el virus disminuye porque ya ha completado un 70% de contagios. Ese 70%, a ese 70% van a llegar todas las personas, todas las poblaciones, necesariamente, incluso con o sin vacuna, llegan al 70%. Entonces, lo que dice uno, o lo que se pregunta uno, es el confinamiento y todas las medidas para evitar los contagios, ¿para qué sirven? Sirven no para eliminar los contagios. El contagio no se elimina, porque es como la lluvia, sino para ralentizarlos, para hacerlos más lentos. En conclusión, los contagios y en consecuencia los muertos siempre serán los mismos, con y sin confinamiento, con y sin mascarillas, con y sin toma de temperaturas. En fin, siempre serán los mismos. La única diferencia es que con todas estas medidas, lo único que se atrasa es el pico. Es el pico, o valga decir, el contagio que hace posible que el virus se elimine a sí mismo por la inmunidad natural. Entonces, por consiguiente, ¿sirven esas medidas?
¿Para qué sirven esas medidas? Sí, esas medidas sirven, me han dicho, para que no se congestionen los hospitales, para que haya atención para todo el mundo, pero no para evitar los muertos. Los muertos van a ser los mismos. Lo único es que se retienen, se ralentizan. Entonces el problema no es de muertos. El problema es de la falta de capacidad hospitalaria. El problema es absolutamente aparte de lo que es la pandemia y el virus. El problema es más que todo económico. El problema es de infraestructura, no es de otra cosa. Se está enfocando mal. Se está enfocando mal. Si es de infraestructura, se enfoca mal. ¿Por qué tienen que paralizar la economía? ¿Por qué tienen que confinar inútilmente a la gente? Si con eso no se va a evitar nada, no se van a evitar las muertes. Lo que se evita es el congestionamiento en los hospitales, sí. Que la gente no se muera en los corredores, correcto. Pero la gente se va a morir. Porque hay un porcentaje de eso mínimo. No es un porcentaje alto. Algo más que una gripa de muertos. Sí. Incluso a mí me puede dar y me puedo morir. Pero eso no significa, eso no aparta la estadística. La estadística es esa. Es un porcentaje ínfimo de muertes que hay que esperar. ¿Y cómo las esperamos? Estrangulando la economía, dijeron los gobernantes y dijeron los gobiernos. Vamos a estrangular la economía, vamos a quebrar todo el país, vamos a quebrar a toda la población, vamos a dejar a la gente sin empleo, vamos a poner a la gente a aguantar hambre. Eso es lo que dijeron los gobiernos y eso fue lo que optaron los gobiernos. Vamos a hacer eso. Vamos a destruir las bases económicas de los países. Mejor dicho, mejor que nada, lo que dijo una persona en una manifestación en Brasil, que dijo, mire, no crean en esto. Esto es una conspiración de la izquierda y el comunismo para acabar con el capitalismo. Pues, viéndolo, cómo se presenta, que están quebrando las empresas, que está dejando a la gente sin empleo, que la gente va a aguantar hambre hasta cuando explote, pues es lo que la izquierda quería hace mucho, es lo que el comunismo quería hace mucho. Entonces, pienso yo que se tiene que reflexionar. Esto no puede seguir así. ¿Es posible que exista esa conspiración? Pues es lo que uno ve con un mínimo de razonamiento.